Hungría. McLaren consigue su victoria número 200. Leclerc no gana otra vez desde la pole y ya sabemos por qué. Hamilton, retiro. Mercedes, retrocede y acierta. Maestro y aprendiz brillan en el Hungaroring. Verstappen se despide del título y Colapinto, víctima de Alpine, pero aprendiendo, progresando prolijamente su carrera profesional. Te contamos todo lo que nos dejó el Gran Premio de Hungría, todo el análisis aquí en Fierro a Fondo con tu hermano peruano. Pero antes de empezar, me gustaría que no te olvides de apoyarnos con tu like, suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros envíos. McLaren volvió a cerrar. Otro fin de semana perfecto. 1-2. Otra victoria. Su número 200 en la Fórmula 1 y también al final de la carrera más ajustado del año. 6 décimas entre sus dos autos. McLaren dividió las estrategias. 2 paradas para Piastri, 1 sola para Norris. El australiano venía adelante, sólido. El británico venía más atrás, pero con margen para probar algo diferente. No era una estrategia garantizada, ni siquiera la favorita del equipo, pero fue la que funcionó y la vio el arquitecto en el Datacast. Oscar persiguió, apretó, cerró la brecha a 12 segundos y llegó a las últimas vueltas de la carrera con neumáticos más frescos, más ritmo y un solo objetivo: adelantar a Norris. La imagen de la penúltima vuelta lo resume en todo. Piastri se acercó a la recta principal, ahí lo tenía ya metido en la caja de cambios, tiró el auto por adentro y bloqueó, se fue de largo, casi se lo lleva por delante. Fue una movida de esas al límite y si chocaban hubiera sido un escándalo, un golpe que podría haber cambiado el campeonato y no paraban de hablar en estas 3 semanas del receso. Piastri fue claro después: si me hubiese acercado 2 décimas más, creo que lo habría logrado. Estaba en el límite. Tal vez fui demasiado optimista, pero tenía que intentarlo. No quería quedarme con la duda. Al final fue una gran carrera para el equipo. Solo nos separaron 7 décimas y eso es una buena señal para lo que viene, sin duda alguna. También reconoció que aún no tenía claro si la estrategia había sido la mejor. Fue difícil saber si el plan correcto era ir a 1 o 2 paradas. Yo me concentré en sacar lo máximo de lo que tenía. Lando tenía otra estrategia y la hizo funcionar. Pero fue parejo, muy parejo. Norris, por su parte, explicó que el final fue uno de los más exigentes que vivió en su carrera, no por el desgaste, sino por la presión, porque con el neumático gastado, cualquier error era costoso. Un bloqueo o una frenada tardía y el auto se iba, pero no pasó. Mantuvo el control y cruzó la meta adelante. Ahora tenemos 2 contendientes al título con libertad para medirse en la pista. Lo hacen sin cometer errores, sin chocar y sin cruzar la línea. Cada vez parece más cerca. El balance en general, el resultado es aplastante. McLaren se lleva otra victoria, otro 1-2 y suma su 4ª carrera consecutiva dominando. Y en este momento no hay equipo mejor que ellos. El coche es lo que es, basta con ver los resultados y los pilotos están rindiendo al más alto nivel. Piastri se va al parón con 9 puntos de ventaja, tenía 16 sobre Norris en el campeonato. Hoy más vivo que nunca, pero lo único claro es que ambos campeonatos serán para los de Woking. La escudería Ferrari. Si McLaren firmó en Hungría una carrera para el recuerdo, 200 victorias, nuevo doblete, la histórica victoria número 200, para Ferrari, Hungría hubiera sido todo lo contrario, una carrera para el olvido. Charles Leclerc, desde la pole,
Ya durante las casi 30 vueltas lideró con autoridad el Gran Premio de Hungría. El Ferrari tenía ritmo, controlaba la carrera y los McLaren no encontraban la mejor manera de cómo alcanzarlo. Fue la mejor Ferrari del año. Por primera vez en la temporada el equipo parecía estar a la altura, Maranello, o superior a los McLaren. Pero todo cambió en la segunda parada. Apenas volvió a la pista con el último juego de duros, comenzaron los problemas. El auto se le empezó a perder el ritmo, vuelta tras vuelta. Piastri lo pasó, después vino Norris y más adelante Russell. El SF-25 se volvió difícil de controlar, bloqueaba, deslizaba, perdía tracción, no podía hacer nada. Leclerc cayó al cuarto lugar. A partir de la vuelta 40 fue un pasajero, dijo. El coche hacía algo distinto en cada curva. Durante la carrera pensó que se trataba de un cambio en el alerón delantero que le habían hecho en la parada en los pisos, de una decisión equivocada del equipo, y lo gritó por el radio, los insultó, les dijo, porca miseria, ¿qué pasa? Frustrado, confundido y desesperado, pero cuando se bajó del coche y vio los datos, entendió todo. Fue un problema del chasis, y ahí admitió: tengo que retractarme, dijo Leclerc, de lo que dije en la radio. Pensé que era una cosa, pero era otra. Tuvimos un problema con el chasis y no había nada que pudiera hacer. Ferrari lo confirmó. Aunque Vasseur no coincidió con el punto exacto donde todo empezó, admitió que el coche perdió rendimiento de forma abrupta en el último stint, y ahí comenzaron las especulaciones. Algunos apuntaban a que el equipo aumentó más la presión de los neumáticos para ese último stint porque la pista estaba fría y querían que calentaran rápido. Pero eso haría que las cubiertas, las gomas, los neumáticos, las llantas salieran de su ventana óptima, perdiendo agarre, perdiendo vida útil. Otros creen que Ferrari subió esa presión para compensar un posible desgaste de la tabla del fondo plano, algo que ya los había descalificado en China. Si la nueva suspensión trasera, que la habían estrenado ahora en Spa-Francorchamps, no cumplía esa función, podrían haber recurrido a ese ajuste para evitar otra descalificación. Pero ese intento por levantar el ride height, la altura del piso del coche, desbalanceó todo. En pista, Leclerc intentó resistir, bloqueó ruedas, apenas salió de boxes, se defendió como pudo, hasta tuvo un cruce con Russell que le costó una penalización, encima de todo, de 5 segundos. No cambió el resultado, pero mostró el nivel de tensión que se vivía dentro de la Ferrari. Sabía que iba al límite, no tenía mucha opinión al respecto, dijo Leclerc. Sentí que me movía antes de frenar, luego frené, obviamente inclinando el coche hacia el vértice, hacia el apex, pero lo que suelo hacer, pero me imagino que George, hablando bastante por radio, es lo normal. Salir desde la pole position te ayuda a pensar en grande, mientras que estar en la contienda por la victoria dura 40 vueltas, fortalece ya tu confianza, ¿no es cierto? Entonces, de repente, la SF-25 volvió la misma forma que había mostrado la primera mitad de la temporada. Leclerc se dio cuenta de inmediato que no podía hacer nada contra los dos McLaren. Luego se dio cuenta que el Mercedes de Russell también se impondría. El resultado: adiós al podio, cuarto puesto. No ganó desde la pole. Tuvimos una oportunidad este año de ganar una carrera, que creo que fue este fin de semana. Hay que acordarnos que la última carrera de Ferrari, la última victoria de Ferrari, fue de Carlos Sainz. Ahora, volvemos. El primer sprint fue perfecto. Las primeras vueltas del segundo stint también fueron muy buenas. Y creo que íbamos camino a intentar a ganar esta carrera. Y el último stint fue el desastre cuando empecé a tener ese problema en el chasis, declaró Leclerc. Ya sabemos por qué. Ferrari no ha ganado ningún Grand Prix en 2025. Segundo puesto hasta la fecha fue en Mónaco.
el hecho de que Leclerc luchara por la victoria en Hungaroring, el segundo circuito más lento del calendario después de Montecarlo, no le da muchas esperanzas para el resto de la temporada contra los dominantes McLaren, que incluso hoy fueron rapidísimos. Lo que me dio esperanza de ganar fue que salimos primeros y con el aire sucio es difícil adelantar, sobre todo en Hungría. Creo que Oscar probablemente tenía un poquito más de ritmo que yo, pero no pudo adelantarme, añadió Leclerc. No creo que lleguemos a la segunda mitad de la temporada pensando que podemos ganar en cualquier lugar, y eso es lo que hace que la frustración sea aún mayor, porque sabíamos que esta era probablemente una oportunidad de toda la temporada. Teníamos que aprovecharla, pero desafortunadamente con este problema no pudimos hacer mucho. El problema ya sabemos cuál es. No querían otra descalificación. Una pole más que no se convierte en victoria. Ya es costumbre. Desde 2022, Leclerc acumula 16 con una sola concretada. Aún así, sumó 12 puntos que lo mantienen a 21 en cuanto a puntos sobre Russell, cuarto en el campeonato, y con Max solo 15 puntos más arriba. El tormento de la escudería continuó al otro lado del box. ¿Por qué? Del lado de quien ya venía arrastrando un fin de semana cuesta arriba. Sir Lewis Hamilton terminó 12º. Fue su peor resultado en un circuito donde había conseguido, él era el campeón en Hungría. Hamilton, 8 victorias, 9 poles, siempre competitivo. Pero esta vez se bajó del Ferrari, cabizbajo se bajó y sin ganas de hablar, y con una frase que resume todo su fin de semana: no le pido nada al equipo. Y el sábado no había sido fácil, quedó fuera de la Q2 por milésimas. Bueno, es Hungría, todo el mundo camina parejo. Se calificó a sí mismo como inútil. Soltó una frase que dejó helados a muchos. Quizá Ferrari debería de cambiar de piloto. Y el domingo no cambió nada. La carrera fue aún más frustrante. Salió con neumáticos duros, a ver si eso funcionaba, buscando una estrategia distinta a Hamilton, pero perdió 2 posiciones en la primera vuelta. Quedó atrapado en el tráfico y la estrategia ya no le ayudó. Ahora Ferrari optó por un stint largo inicial en las duras, esperando que se pueda abrir alguna ventana, por ahí un safety car, por ahí jugándose todas las fichas en la ruleta, algo, pero no pasó nada. Mientras Leclerc abría hueco adelante, Hamilton quedaba atrapado en un tren de DRS con problema de temperatura en los frenos. Su ingeniero le pidió varias veces que no frenara tan fuerte, y con eso se fue cualquier chance de remontada. Tampoco quiso pasar por los comisarios tras el incidente de Verstappen, donde se salió de la pista al ver al Red Bull que se le estaba aproximando. Y fue la propia escudería que confirmó ante la FIA que no hubo contacto, que Lewis decidió salirse para evitar un choque que fuera su culpa. Después, frente a las cámaras, declaró con respuestas cortas: ¿te sientes igual que ayer? Igual. ¿Esperas algo del equipo? No. ¿Vas a poder descansar en las vacaciones? Espero no tener que hablar con nadie. Hamilton. Cuando le preguntaron por lo que dijo el sábado, esa frase de que quizás Ferrari debería de cambiar de piloto, se mantuvo con la misma línea. Cuando tienes una corazonada, tienes una corazonada. Hay cosas que están ocurriendo en segundo plano y no son buenas. No quiso profundizar, no señaló a nadie, pero el mensaje quedó claro. Hay algo que dice que Hamilton va a anunciar ahora el 11 de agosto y nadie sabe de qué se trata. Veremos. Ahora vámonos con quien acaban de renovarle el contrato. Fred Vasseur trató de bajar la tensión. El jefe de la escudería dijo que Hamilton estaba frustrado, pero no desmotivado, que su nivel de exigencia es altísimo, obvio,
y que por eso es 7 veces campeón del mundo. Aceptó con toda la estructura, está incómoda. Que a veces cuando las cosas no salen, las reacciones son duras, aunque no se hagan públicas, aunque nadie las responda directamente. Hoy Hamilton está a 42 puntos por detrás de Leclerc en el campeonato y no ha subido al podio en todo el año. Y más preocupante aún, esta es su racha más larga sin podios desde que está en Fórmula 1 y es la peor primera mitad de la temporada. Antes de bajarse del coche en el radio, Hamilton pidió disculpas. Por radio, dijo al equipo: lo siento por este fin de semana, muchachos. Debería decir en italiano, como hacía Vettel. Porca miseria, ragazzi. Perdimos puntos valiosos. Fue su único mensaje completo del domingo y el resto fue un reflejo de lo que vive. Tensión, incomodidad y un equipo que todavía no encuentra el rumbo, equipo que ha perdido 4 puntos frente a su rival más cercano, Mercedes-Benz, pero que todavía tiene una ventaja de 24 puntos. Y ahí vamos, Mercedes. Saturday George Russell volvió al podio en tercero en Hungría. Buena George, y no fue casualidad, porque Mercedes abandonó esa nueva suspensión trasera que tanto dolor de cabeza no la pudieron poner a punto, esa suspensión, y volvió a una versión anterior que le devolvió algo que no tenían antes, no tenían la confianza en el coche. Tú tienes que tener confianza en tu auto y lo reconoció el propio Toto Wolff. Volver a la especificación anterior nos dio un coche más estable, equilibrado, los pilotos volvieron a tener confianza y se notó por primera vez en semanas. Mercedes se mostró fuerte en todas las sesiones del Grand Prix. La historia de esta suspensión es clave para entender la montaña rusa que ha sido la temporada de Mercedes. Este equipo desarrolló una nueva geometría trasera con más anti-squat. Squat es lo que tienes ahí dos. Antes teníamos, ves en los coches antiguos, 4 fierros que salen del monocoque a la suspensión trasera, y eso es lo que te da el squat. Pero la idea, aunque buena en simulación, se le llama anti-elevación para mejorar la estabilidad en curvas rápidas, pero no funcionó igual en la pista. Es eso justamente la correlación entre el túnel de viento a la pista. Es lo más crítico que hay en cualquiera. La correlación de lo que es un estático auto en el túnel de viento, está estático, a un auto que se está moviendo en pista. En Imola y en Barcelona se volvió más inestable. En Spa directamente impredecible. No caminaba. El problema, esa suspensión reducía la información que los pilotos recibían del eje trasero. Acuérdense de Hamilton también cuando se dio ese trompo, frenó más tarde el eje trasero. Acuérdense de Verstappen cuando en la radio dijo: me han arreglado el eje trasero, pero ahora el eje delantero no entra del auto, tengo understeer. Y en Mercedes, por eso, en Hungría decidieron volver a lo conocido. Y el cambio fue inmediato. Russell estuvo cómodo todo el fin de semana. Y el Valentino Rossi de Fórmula 1, Kimi Antonelli, significó recuperar confianza. Hacía tiempo que no me sentía cómodo al volante, dijo el joven. Esta vez sí, lo necesitaba. El italiano confesó que venía de semanas duras y errores acumulados, y esta vez no los cometió. El resultado también los ayuda en la tabla. ¿Cómo va? Mercedes le recortó 4 puntos a Ferrari, su rival directo por el segundo lugar en el campeonato de constructores. Red Bull ya está atrás. Aunque la diferencia aún es de 24 puntos, esperan mantenerse en zona de podios cuando McLaren o Ferrari fallen. Aún así, Russell fue claro: no deberíamos dejarnos llevar por lo que tenemos. Este resultado no significa que todo está resuelto. En otros circuitos puede ser que no funcione igual, pero vamos a seguir probando. Vámonos ahora con 007, Aston Martin, Newport Pagnell.
David Brown, esa característica máscara delantera del DB, el DB7, el DB4, el DB5. Después del desastre de Spa, donde ni Alonso ni Stroll lograron meterse en Q2, el equipo inglés terminó sin puntos. Aston Martin llegó a Hungría con el ánimo por los suelos, pero como tantas veces en su carrera, el español, el asturiano Fernando Alonso, no necesita que las condiciones sean ideales. Le basta con que el coche funcione un poco mejor para demostrar por qué sigue siendo uno de los mejores, uno de los pilotos más determinantes en la parrilla. En Budapest, el bicampeón mundial volvió a dar una clase magistral de gestión, estrategia y lectura de carrera. Y su propia carrera la vimos en el Datacast y lo hizo a su estilo. Quinta posición como recompensa. El AMR 25, Aston Martin Racing 25, fue competitivo desde los entrenamientos. Ya estaban ahí metidos, el nuevo alerón delantero, el regreso del suelo piso plano de Silverstone encajaron mejor con las características del Hungaroring, que no deberían, porque Silverstone es un circuito rápido, Hungaroring es un circuito lento. Ya en la FP2 noté que había ritmo, reconoció Alonso, clasificó quinto a una sola décima de la pole y en la carrera ejecutó una estrategia a una sola parada, alargando el primer stint con los medios hasta la vuelta 39. Le metió 39 vueltas a ese juego y rematando con los duros sin perder posición frente a Max Verstappen. Y dijo: controlé los neumáticos en las primeras 10 a 15 vueltas. Es un experto, es un zorro. Y luego empecé a tirar un poco más. Pude abrir un hueco con Bortoleto, qué buena carrera de Bortoleto, y controlar la carrera. Verstappen, que era nuestra mayor amenaza, tuvo un poco de tráfico y eso nos ayudó, explicó Alonso al terminar. Fue su mejor resultado de la temporada y según sus propias palabras me regalaron un buen coche porque yo he pilotado igual las 14 carreras y nunca había quedado quinto. Eso fue una ironía. Stroll también sumó, lo que dice que el auto está buenísimo, un 7º puesto. Consolidó el mejor domingo del año para el equipo. Aston Martin subió al 6º puesto en el campeonato de constructores, superando a los Racing Bulls, los Minardi, y alejándose de Sauber. Con 52 puntos están a solo 18 de Williams y el objetivo de Aston Martin es el Williams. Pero más allá de los números, lo que deja Hungría es otra cosa, esperanza. El propio Alonso lo resumió con claridad. Ojalá podamos hacer 3 o 4 fines de semana como este. No pido más. Si logramos estar entre los primeros 7 a 8 primeros, vamos a sumar muchos puntos al final del año. Mike Crack destacó la ejecución, el pilotaje, la importancia de irse al parón con un resultado como este. No ha sido tan sencillo como parece, había que gestionar el tráfico, los neumáticos, le metió ese primer stint Alonso a los medianos. Teníamos a Max ahí, al cuco, persiguiéndonos, de Verstappen cerca, pero lo hicimos todo bien, buenas paradas, buena estrategia, gran pilotaje. Este resultado es muy motivador, sobre todo después de Spa. Spa fue terrible. De hecho, la diferencia con lo ocurrido en Bélgica es abismal. Ahí el equipo falló en la elección de setup. Apostaron por lluvia que nunca llegó. Alonso se quejó de no tener herramientas para competir. El propio Andy Cowell, que es el nuevo responsable técnico de Aston Martin, admitió que hay muy poca gente trabajando en el coche este año. Tenemos 0 ingenieros aerodinámicos asignados a la MR25. La mayoría, todos están enfocados en el 2026. Aún así, los test del nuevo alerón y los datos del fondo plano empezaron a dar frutos. Hungría fue el ejemplo perfecto de que el coche tiene potencial, si lo tratan con cabeza. Alonso sabe que no puede ganar. Sabe que el equipo aún está lejos de los grandes, de los McLaren, pero no se resigna.
dice de que pide tener fines de semana como estos, constantes, prolijos, donde van a correr con un auto competitivo, donde el auto no los traiciona, donde el talento todavía pueda marcar la diferencia. En el 2003 ganó su primer gran premio en este mismo circuito. 22 años después sigue dejando huella en Budapest, el asturiano, como si el tiempo pasara para todos, menos para él. A pesar de que tuvo un problema en la espalda y lo llevaron a la resonancia, todo, y no estuvo en FP1, pero ahí terminó bien. Buen Alonso. Vámonos ahora con Gabi. Gabi Bortoleto va para frente, o brasileiro va para frente. Tudo bem, tudo jóia, tudo ótimo. Firmó ahí su mejor carrera en Fórmula 1. Sexto en Hungría, con un Sauber. Con un Sauber. Ojo que el Sauber tiene motor Ferrari, caja Ferrari, suspensión Ferrari, al igual que Haas y al igual que Cadillac. Desde el sábado el brasileño ya marcaba diferencias, clasificó séptimo, su mejor posición de salida en Fórmula 1 para el rookie, y por primera vez en el año metió a Sauber en la pelea en la zona media alta, el medio lote. El domingo arriesgó con una estrategia de una sola parada, se la jugó. Cuando se apagaron las luces, no dudó. Adelantó a Stroll en la primera vuelta y a partir de ahí gestionó como un veterano. Tuvo una lucha directa con Fernando Alonso por delante y Max Verstappen por atrás. ¿Cuántos campeonatos mundiales? 6 campeonatos mundiales. Bortoleto se mantuvo firme. 2 veces campeón del mundo, 4 veces campeón del mundo y yo en el medio, dijo después, todavía incrédulo. Intentó mantener a raya a Verstappen durante varias vueltas y aunque no lo logró, hizo que el neerlandés tuviera que trabajar para pasarlo. Le di con todo. No es fácil. Max venía volando, presionando, llenándome los espejos, explicó. Delante, Alonso empezó a gestionar su neumático duro. Bortoleto lo olió. Se acercó, presionó, buscó el hueco. No lo encontró, pero aprendió. Ha sido una carrera larga y dura mentalmente, con Max detrás, Fernando delante, jugando esos jueguitos que ellos hacen. El break job. Una locura, describió entre risas. Cuando terminó la carrera, Alonso fue el primero en acercarse a Bortoleto. Le dijo en tono de broma: pensabas que eras más rápido, ¿verdad? Y Bortoleto, sin perder el humor, el brasilero le respondió: sí, ya me lo imaginaba. El español remató: esta vez no. Alonso no ocultó su admiración, empuja siempre, no comete errores, es el mejor rookie de esta generación y si fuera inglés estaría en la portada de todos los diarios de mañana, dijo ante las cámaras, ¿verdad? En el duelo de los sábados ya lidera 10-7 al alemán Hülkenberg, contando sábados normales y sprints, y en ritmo puro lo ha vencido consecutivamente en Spa, rápido, arriesgado, y Budapest. Incluso superó al Mercedes de Antonelli y al Ferrari de Hamilton en carrera, en tiempos de carrera, sin depender de abandonos o caos estratégicos, todo en pista. Pero más allá de las estadísticas, lo que empieza a diferenciar a Bortoleto es su madurez. No comete errores tontos, no pierde la cabeza bajo presión y sobre todo entiende que los resultados vienen cuando se construyen. Es mi temporada de debut. Siempre he sido de los que avanza paso a paso. Me gusta trabajar, entender que hago mal y corregirlo en la siguiente, explicó. Este sexto puesto lo confirma como uno de los mejores rookies del año. El brasileño suma ya un par de carreras sólidas consecutivas. Estoy emocionado con lo que aún podemos conseguir. Sacamos el 100% del coche, quizás hasta un poco más. Qué rico, ¿no? Llevar un auto sobre el límite. Ese Sauber no debería de estar ahí, pero con Bortoleto al volante empieza a ser costumbre. La clave, según el mismo Bortoleto,
ha sido mejorar en clasificación, tan importante. Una carrera limpia como la de hoy en Hungría, sin coche de seguridad ni estrategia especial, depende totalmente de lo que hagas el sábado. Y esta vez hicimos todo bien. El cuco, Max Verstappen. Le han puesto el cascabel al gato. ¿Quién es? ¿Piastri o será Norris? Max Verstappen terminó noveno en el Gran Premio de Hungría. Noveno. Fue su peor actuación de lo que va del 2025. No solo por el puesto, sino por lo que reveló. El RB21 tiene un problema serio. Uno que ni Verstappen, ni Red Bull, ni Helmut Marko, ni nadie en Milton Keynes están basados, ha logrado explicar con claridad. No hubo ritmo, no hubo equilibrio, no hubo consistencia y por primera vez en mucho tiempo no hubo pelea. ¿Será que no está Checo ahí para poner a punto el auto? Desde el viernes se notó que algo no funcionaba. Verstappen no encontró agarre en ninguna tanda, la puesta a punto no cuadraba, probaron configuraciones distintas, tienen un nuevo piso plano, lo intentaron con diferentes niveles de todo de carga aerodinámica y nada. En clasificación quedó octavo, superado por Aston Martin, superado por Bortoleto, superado incluso por coches que en teoría ni deberían de estar a esa conversación. Y Max lo dijo después. Hemos probado muchas cosas diferentes, pero nada funciona y sinceramente no sé si esto va a mejorar. Tenían dos pisos planos y los dos se los estaban guardando a Max, pero con el nuevo jefe de Red Bull, Loren Miquez, le dio el otro piso plano a Tsunoda. Con Checo se lo hubiesen dado primero a Checo que lo ponga a punto. En carrera, la historia fue aún peor para Max. Partió mal, perdió una posición con Lawson, con el otro Honda. La recuperó rápido, pero quedó atrapado en el tráfico y el auto no respondía. Red Bull apostó por una estrategia de dos paradas que solo lo hundió más al equipo. Quedó encerrado detrás de coches más lentos sin poder adelantar. El tráfico en Hungría sabemos que es un Mónaco sin guardarrieles, así le llaman al Hungaroring, un Monte Carlo sin guardarrieles y no puedes adelantar. Y cuando lo intentó, quemó los neumáticos. El momento más tenso fue contra Lewis Hamilton. Verstappen se tiró con todo por fuera en la curva número 4. Lo superó y dejó al Ferrari fuera de pista. No hubo contacto, pero sí investigación y los comisarios no sancionaron. ¿Por qué? Porque Hamilton y Ferrari no protestaron. Red Bull respiró. Hamilton y Ferrari dijeron que no, que Hamilton intencionalmente él se fue fuera de la pista. Pero fue una maniobra al borde como las que Max suele ejecutar cuando se siente frustrado. Como durante todo el fin de semana simplemente no había agarre, estaba sufriendo mucho, declaró después, sabíamos que iba a ser difícil, pero no imaginamos qué tanto. Helmut Marko lo resumió así, Helmut Marko. Max estaba haciendo los mismos tiempos que los líderes durante 3 vueltas. Colapinto andaba también haciendo vueltas ahí, en Hungaroring es parejo, pero el ritmo desapareció. Era un tema de temperatura, de balance, de no poder activar los neumáticos. Háblale a Ferrari. Creemos que sabemos que salió mal, así dijo Marko. Pero Verstappen no comparte ese optimismo por decir eso, porque dice Verstappen, es fácil decir que fue eso, pero todavía no lo sé. Lo revisaremos y si no lo solucionamos, no habrá más victorias este año para Red Bull. La frase es dura, más aún viniendo del propio Max, pero no es una exageración. El Red Bull actual no está para ganar. Menos tienen al otro piloto para ayudar. Algo que le pasa a Alonso en Aston Martin, que el Lance Stroll es un castigo. Aguanta al equipo. Tsunoda aquí está aguantando al equipo. Pero no está con McLaren en el nivel en el que está. Ahí los dos están trabajando juntos, con Ferrari, con Mercedes. Kimi Antonelli dicen que es buenísimo para poner a punto el auto. Verstappen lo dejó claro en una entrevista con medios neerlandeses, para mí holandeses. No,
No creo que vayamos a ganar más carreras este año, no tal como están las cosas ahora mismo, eso está claro. Y es evidente que ya bajó la persiana del campeonato. Al final no duele tanto porque ahora ya no estamos luchando por nada, admitió. Claro que intento dar lo mejor de mí y sumar puntos fuertes como la victoria en el Sprint Spa, pero este fin de semana nada funcionó. El contraste con McLaren fue brutal. Mientras Norris y Piastri peleaban por milésimas al frente, Verstappen estaba atrapado atrás de un Sauber. Mientras Red Bull improvisaba una estrategia para no caer del top 10, sus rivales directos sumaban de a 25. Y el resultado final fue irrefutable, más de un minuto de diferencia con el ganador, más de 90 puntos de desventaja en el campeonato. Hungría también fue el cuarto fin de semana consecutivo sin podio para Max. Ay, cómo duele. Algo que no ocurría en más de 7 años. En los últimos 7 Gran Premios solo han sumado un podium, un top 3. Lo demás, frustración, fallas y un coche que ya no responde como antes. Internamente, Marco ha dicho que encontraron la raíz del problema, que después del parón harán ajustes y que el objetivo será volver al segundo lugar detrás de McLaren. No más, ni siquiera hablan de ganar, mucho menos de pelear el título. Es imposible, dijo Helmut con frialdad. Verstappen, por su parte, mantiene la compostura. No levanta la voz, no explota, pero tampoco esconde la frustración. Podría enojarme, pero eso no hará que el coche sea más rápido, dijo el domingo. Tiene toda la razón y se entiende. Lo que antes era una ventaja mecánica insuperable con un extraordinario piloto, ahora es una desventaja estructural que Red Bull no logra explicar del todo. Miren lo que está haciendo Jonathan Whitley en Sauber. Miren lo que está haciendo Komatsu-san en Haas. El jefe del equipo, Andrea Stella en McLaren, su casa, su gente, Zandvoort, su circuito, llega sin podios, sin certezas. La pregunta es si puede ganar, la pregunta es si Red Bull puede siquiera volver a ser competitivo, porque hoy ni el treta campeón mundial puede esconder lo evidente. El RB21 ya no es lo que fue, Verstappen lo sabe. Y nos vamos ahora con nuestra ilusión. La ilusión cuesta a veces cuando uno se desilusiona. La ilusión es importante cuando uno la trabaja, porque sabes dónde vas. Franco Colapinto, 18º en Hungría. Puedes decir que fue una carrera para el olvido. Yo pienso que como piloto fue una carrera buena para el progreso prolijo, el desarrollo profesional de piloto de carreras. Portoleto lo dice. Y por ahí Hadjar. El viernes las tandas largas fueron alentadoras. El Alpine parecía más estable que en carreras anteriores. No es un circuito que requiere mucha potencia. El sábado Colapinto lo confirmó, pasó a Q2, 14 en clasificación, por delante de Gasly. En condiciones normales, sin lluvia, sin bandera roja, un paso adelante. En el desarrollo de la carrera profesional, en conocer al equipo, conocer el auto, las paradas en los pits, las estrategias, ser prolijo. Pero el domingo nada salió bien. ¿No? Háblale a varios. Cuando no salen bien las cosas, en la salida perdió 4 posiciones. Y de ahí empezó a complicarse todo para Colapinto. Una pista como Hungaroring, donde adelantar es tan difícil, quedar en tráfico después de la vuelta 1, te condena, te condiciona por completo. Pero aún así, lo más grave vino en boxes. Es un equipo que no tiene director técnico, es un equipo que no hay equipo. La primera parada en la vuelta 15, ¿saben cuánto duró? 11 segundos. La primera. Es que no hay equipo, no es Colapinto, no es otra cosa que no hay equipo. Problemas con el neumático trasero izquierda en la radio, Colapinto solo pudo decir, ¡por Dios! Y salió último. Así es, por favor.
Acuérdense de las carreras cuando habían DFBs y había todo, no habían equipos, Amon, Certis, eh, Walkinshaw, Jordan. Y ahí vino la segunda parada. ¿Saben cuánto duró? Colapinto, 7 segundos y que, no, que cada segundo se vuelve un año. Otra vez, el neumático trasero izquierdo. Y el argentino no lo pudo contener, su frustración era total, que no es para ser total. Él tiene que entender que no hay equipo. Su ingeniero de pista le dijo perdón por eso. No tiene por qué pedir perdón, lo que pasa es que no hay equipo y para ese momento Colapinto ya había sido doblado 2 veces por los líderes, perdió más de 15 segundos con las banderas azules, no podía encontrar aire limpio y el A525 tampoco tenía ritmo, ni motor, ni nada. Fue una carrera de esas que mal ejecutada. Pararon demasiado temprano, apostaron por una estrategia que no funcionó, se jugaron todas las fichas y más lentos de toda la parrilla en Hungría en carrera y Franco perdía 20 segundos en los boxes, pero a pesar de todo, Colapinto siguió empujando. Resistió el ataque de Antonelli con un Mercedes mucho más rápido, peleó con Tsunoda en un Red Bull, intentó recuperar, pero está bien, no me importa que llegues último, pero llega bien. No hagas tonterías, no hagas errores de rookies, no hagas errores de mal piloto. No, no, no. Vino bien. Colapinto, para mí, creo que soy el único. Terminó bien. 19, último, no me importa, pero era un piloto que está en proyecto 2026. Él no es ahora, acaba de llegar, no conoce al equipo, no sabe quiénes son. Gasly, 18, un premio consuelo. Al final, con la prensa, no teníamos mal ritmo, exactamente, pero fue un desastre. Bueno, pues la carrera no fue buena, pero tenías buen ritmo, venías caminando bien, buenas paradas en los pits, has cometido errores en la largada, ya aprende, en las paradas, aprende. No fue un día limpio. Perdimos muchas posiciones y no pudimos recuperarnos. Claro que no, con un motor que no tienes, con un equipo, no puedes. Aún así, Colapinto rescató algo positivo. Ojalá. Y yo le veo positivo al proyecto 2026 y él lo dijo claro. Encontré algo de rendimiento. Miren, escuchen bien. Me sentí más cómodo con el auto. Bueno, eso es lo que queremos escuchar. Es lo que me llevó del fin de semana. Me lo llevo esto del fin de semana. Porque detrás de toda esa frustración, Franco sabe que tuvo un buen sábado, que venía desde Mónaco, viene avanzando, avanzando, avanzando. Y que si Alpine no hubiese fallado en las detenciones, los puntos estaban al alcance, por ahí. Incluso tuvo un gesto noble en la radio con su ingeniero, le agradeció por el esfuerzo, hasta le deseó una linda boda. Gracias, amigo, que tengas un lindo casamiento, y dijo con suspiro. Y Barlow, el ingeniero, le respondió: Thank you, friend. Gracias, amigo. Trato de guardarle un poco de torta. En medio del desastre, un gran pequeño gesto. Colapinto declaró: la temporada ha sido más corta para mí, hice menos carreras, acabo de llegar, así que tengo que seguir trabajando. Este receso no lo voy a tomar como vacaciones. Se va a quedar en Enston, Inglaterra, donde está el equipo, y que quiere volver más fuerte para Zandvoort, por supuesto, y que usará este tiempo para aprender, revisar y mejorar, conocer al equipo, conocer al equipo. Cuando no estás cómodo con el rendimiento, hay que seguir empujando. Vamos a volver más fuertes. Y eso es eso. Leclerc conoce hasta el portero de Maranello. Sabe que tiene una hija que ha cumplido 15 años, o que la mujer está esperando un bebé, o que este de acá se va a casar. Vas conociendo al equipo. Es básico. Así cerramos el análisis del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Nos vamos ahora al receso y gracias por acompañarnos en otro episodio de Fierro a Fondo. Si le gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita porque vienen novedades. Checo, Cadillac, y les tenemos noticias del inspector Ardilla de adentro de lo que está pasando en Ferrari, en Aston Martin,
En Renault tenemos mucho de adentro de Renault y también de la llegada que ya se espera, no inmediato, pero de aquí a un año, así como hay que ver acá qué está pasando. Cyril Abotil, el ex de Renault, de Alpine, es jefe de Motorsports de qué compañía? Hyundai. ¿Y Hyundai qué viene haciendo? Rally. Ya ganaron todo en rally, se están metiendo en Campeonato Mundial de Marcas. Es obvio que con Toyota Gazoo, que también ya corrió rally, ganó todo, ahora se vienen a Fórmula 1, Toyota y Hyundai. Ese es el inspector Ardilla. Nos vemos en la próxima. Gracias. Verde, verde, verde.